¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buen día, el Señor bendiga tu vida, bendiga tu trabajo, tu familia, en fin, todo lo que estás realizando. El año rápidamente está caminando, está avanzando y siempre es bueno recordar estas palabras finales de Jesús que nos refieren la presencia permanente del Espíritu Santo como el Consolador, trayendo ánimo, trayendo esperanza, trayendo gozo y trayendo claramente la obra permanente de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera recordarte lo que finalmente decíamos en Romanos 8:9 el día de ayer. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y también primera a los Corintios 6:19 al 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, realmente el Nuevo Testamento nos da claridad de que el Espíritu Santo ha venido para ejercer dominio verdadero sobre nuestras vidas. Por eso es que la presencia del Espíritu tiene un efecto personal. Mira lo que dice Juan 14, 18 al 19. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces, aunque el Espíritu obró de forma general en el Antiguo Testamento, su ministerio en el Nuevo Testamento y en nuestros días es muy diferente. El Espíritu obra de manera personal y de forma permanente en cada redimido. Dios sigue obrando y pastoreándonos por medio de su Espíritu el día de hoy. Así que nuestra seguridad radica en que verdaderamente Jesús prometió morar con nosotros. ¿Cómo lo hace? Por medio de su Espíritu Santo. Entonces, no estamos huérfanos, ya que Él cumplió su palabra. Él prometió que vendría a sus discípulos. Esto se cumplió primero en la resurrección y después en Pentecostés, al enviar al Consolador. Primera a los Corintios es 15, el gran capítulo de la resurrección en el Nuevo Testamento. En él se enfatiza que fueron los suyos los que vieron a Jesús, no todo el mundo. A la vez se nos afirma que resucitaremos y que somos sensibles a ese hecho. Primera Corintios 15, del 1 al 11 y después 20 y 21. Pero también por su obra en nuestras vidas es que poseemos la vida eterna. Tener al Espíritu es tener a Jesús. El Nuevo Testamento es claro cuando menciona que no hay forma de conocer a Jesucristo sin el conocimiento de su Espíritu Santo. Pablo afirmó esto en el capítulo 8 a los Romanos. Ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo, aquellos que somos guiados por el Espíritu. Obsérvalo ahí en Romanos 8, versículo 10.
y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Es importante reconocer en Romanos una epístola tan doctrinal y a la vez tan práctica. Es importante reconocer lo que aquí Pablo dice: ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Esto es lo que conocemos como justificación. Es decir, se nos han atribuido los méritos de Cristo. ¿Lo merecemos? No, pero así le plació al Padre. Después envía a su Espíritu Santo para que more en nosotros y nos dé vida. Entonces, realmente la justificación es la base de la santificación o la transformación progresiva en la vida de todo creyente. Vean el verso 38 y 39 de ese capítulo. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que Pablo nos alienta y nos afirma a entender que el creyente es afirmado por la obra interna de su espíritu en las grandes verdades que incluyen la salvación y la santificación. Así que tenemos este efecto personal. El Espíritu Santo ha venido a morar para nosotros, ha venido a afirmarnos, ha venido a darnos esa capacidad de entender que Él permanecerá siempre con nosotros. Pero esto no es lo único que el Espíritu Santo está haciendo. Observa del 20 al 25. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Y por qué me aman a mí? Mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Así que vemos claramente la promesa del Espíritu Santo, el efecto personal, y ahora yo quisiera revisar el efecto de seguridad de que el Espíritu se nos ha dado. El creyente, gracias a esta seguridad, puede amar y puede obedecer a Dios solo por la obra de su Espíritu. No hay forma de obedecer a Dios sin la obra de Cristo. No somos salvos por obedecer, pero cuando somos rescatados de este mundo vil, entonces la obra del Señor nos llevará a la senda de la obediencia. Romanos 5:5 dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Aquí vemos que entre la resurrección y la ascensión, Jesús apareció en 10 ocasiones a los suyos para revelarles los misterios del reino. Después de ello, envió a su Espíritu para que el creyente tuviese una unión espiritual por medio de él.
Así que podemos experimentar esta seguridad. Podemos estar seguros. Esta seguridad será confirmada en una vida de obediencia y de amor por el Señor. Cuando Juan escribe la primera carta, regresa a este tema y nos sigue brindando mayor claridad de lo que realmente está pasando. Primera de Juan 2, 3, 5. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Qué maravilloso, es por la obra del Espíritu Santo que podemos saber que vivimos, que conocemos, que permanecemos en el Señor. Primera de Juan 3:24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que el que vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio, vive en nosotros. Y primera de Juan 5, del 2 al 3. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Así que hay una manera segura en la que podemos traducir nuestro amor por Dios. Y eso es qué tanto obedecemos sus mandamientos, qué tanto obedecemos su palabra. Así que esta mañana yo simplemente quisiera hacerte reflexionar acerca si tú y yo verdaderamente estamos obedeciendo la palabra de Dios. Si lo estamos haciendo, es porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y nos está brindando la confianza, la fe y la seguridad de saber que lo mejor que nos puede pasar siempre es obedecer a Dios. Pero si no lo estamos haciendo, entonces esta mañana yo necesito llamarte en el amor, pero también en el poder de la palabra, a que vengas y obedezcas a Dios. Deja de pelear, deja de argumentar lo que tú quieras y simplemente confía en que Dios está escribiendo nuestra historia con propósitos más grandes y mejores que los nuestros. Bueno, vamos a orar y yo quisiera una vez más dar gracias por el Espíritu Santo. Señor, te doy gracias esta mañana porque has enviado a tu Espíritu Santo. Gracias que no nos abandonaste y no nos dejaste huérfanos, sino que enviaste a tu Espíritu Santo para estar con nosotros. Él es el que nos afirma, Él es el que nos santifica, Él es el que nos presenta estas grandes verdades del Evangelio y también nos da fe para creerlas. Esta es la seguridad que podemos tener de que somos tus hijos, que vamos a obedecer tu palabra. Aun cuando hay ocasiones que tu palabra nos parece difícil de obedecer o de cumplir, lo vamos a hacer por amor a tu santo nombre. Así que gracias te damos por tu Espíritu Santo y precioso sobre nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.